Bueno, los norteamericanos y estadounidenses y los europeos están bastante contentos, dicen, con esto de que ayer el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó, eh, con la abstención de Rusia y de China, el plan de paz de Donald Trump para Gaza. En realidad, lo que consiste es en seguir aplastando a los hermanos palestinos, seguir robándoles sus tierras, ponerlos cada vez en menor espacio, que sobrevivan en las peores condiciones, que entreguen las armas y no sé qué más les van a pedir. Se me ocurren un par de obscenidades más, pero que no las voy a comentar acá, pero ustedes se las podrán imaginar. En todo caso, es de un nivel de maldad bien sionista esto. Solamente los judíos sionistas son capaces de tanta maldad y odio, porque están cargados de odio. Así lo repiten en sus sinagogas todos los sábados y en sus comidas y fiestas familiares. No todos los judíos, obviamente, los judíos sionistas, que odian a los palestinos, odian a todo el mundo. Conviví con dos familias judías a lo largo de muchísimos años y sé lo que dicen y sé lo que piensan y sé lo que repiten y piensan en la intimidad. Después dicen que no, que son muy buenos, ¿no? Y que les encanta el diálogo interreligioso y el diálogo humanitario, todo eso, todo mentiras, todo mentiras. No se les puede creer nada. En todo caso, para hablar de este tema y de otros más, porque también hay novedades en Ucrania, hay novedades en Londres, que están muy preocupados porque no hay más plata para Ucrania, entre otras cosas porque ya no tienen más, y además porque los ucranianos, como era obvio, se la robaron. Para hablar de estos temas, tengo el placer de recibir hoy, como es habitual, todos los martes, a un querido amigo. Sin antes olvidar de decirles, en primer lugar, pedirles disculpas. Ahí está habiendo problemas técnicos con Internet a nivel global. Por eso hay transmisiones que hoy, a pesar de que lo hemos intentado, no hemos podido hacer a través de Facebook en particular. Y creo que TikTok o alguna más tampoco está saliendo. Problema que no depende de nosotros. Y lo segundo es recordarles que esta transmisión se está haciendo simultáneamente, la misma, en dos formatos, uno horizontal y otro vertical. Y es a ustedes de elegir cuál de las dos versiones quieren, es la misma. Ocurre que muchas personas miran estas transmisiones en su móvil, en su celular, y eso les permite la aplicación que hemos contratado ahora, la plataforma, que la miren en formato vertical y sea de mejor calidad. Es un servicio adicional que brinda este humilde canal. Bueno, pero para hablar de las cosas importantes y serias y bastante dolorosas, tengo el placer de recibir a mi querido amigo Fernando Moragó. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches. Hola, buenas noches, Ariel. Buenas noches a todos. Pues bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes, nunca se sabe. Eh, pero, pero bien, aquí desde Europa, contemplando plácidamente cómo Europa se hunde. Esto es como cuando ves al Titanic, como si estuvieras viendo la película del Titanic, por lo mismo, pero en la vida real, ¿no? Y, y Bueno, pero Macron, si tú quieres buscar cómo está viviendo sí. Europa, mira, acá te muestro algo muy A ver, alegre, enséñame, enséñame. bien, esto alegra el alma porque uno se va a sentir más seguro y más cuidado, sobre todo los Sí, ingleses. Mira esto. a ver, a ver, a ¿Gaza ver. no te afectaría? ¿Creías que lo de Gaza no te afectaría? Pues aquí tienes una pequeña muestra de lo que se nos viene encima. Londres está empezando a utilizar un sistema de vigilancia con drones. Se lanzan desde tejados, vuelan por la ciudad y en menos de 2 minutos comienzan a filmar en cualquier punto. De este modo, el Estado cuenta con una red de cámaras que nunca se apagan ni dejan de enviar identificaciones digitales a la central. Es el control total. La tecnología testada en combate por el ejército sionista en su campaña genocida contra población civil palestina ya está llegando a todo el mundo. El aprendizaje tecnológico en control y represión ya se está exportando a los gobiernos aliados de los genocidas. Comienza como gestión de emergencias, pero pronto se utilizarán con otros fines. Porque el genocidio perpetrado impunemente en Gaza por el ente sionista de Israel, ese artefacto colonial creado por Occidente para controlar Oriente Medio, nos ha servido al menos para ver claramente la verdadera cara de nuestra sociedad. No vivimos en un mundo democrático, sino en una gigantesca telaraña tejida por las élites económicas. Y cuando esas élites ven sus privilegios peligrar, utilizan todas las herramientas a su alcance para mantenerlos. Como drones de reconocimiento vigilando 24 horas la ciudad. 1984 de Orwell fue una advertencia, no solo un libro. En fin, vamos a estar más cuidados,
más Sí, protegidos. sí. ¿Tú crees que sí? A mí me enternece, me conmueve lo que la élite mundial quiere hacer por nosotros, por cuidarnos, por protegernos de nosotros mismos. Es decir, de verdad. Eso mismo. Sí. No nos vayamos a hacer daño. El descaro es tremendo. Bueno, el caso de Londres ya era conocido porque era, fíjate, siempre nos quejamos de los chinos y tal, y decimos, no, es que en China hay muchas cámaras y tal, en las ciudades. Vamos a ver, en proporción a la población y a la superficie, Londres es la ciudad con más cámaras del mundo, pero con diferencia. Es decir, que entonces, claro, es cuando menos, en fin, paradójico. Y bueno, el siguiente paso, pues drones. Pero ya lo estamos viendo en las zonas de guerra, como por ejemplo en Gaza, como por ejemplo en Ucrania, el uso de drones masivo para controlar a la población. Es decir, tendremos drones pululando, volando por nuestras ciudades y nos estarán vigilando, incluso nos seguirán a ver dónde vamos, es decir, o qué hacemos. Y en un paso más, porque todo se andará por desgracia, es decir, también podrán eliminarnos. Es decir, en modo como yo no sé si habéis visto la película esta del juez Dredd y tal, de esto que directamente uno dice, emite la sentencia y la ejecuta, pues eso, es decir, directamente Claro. podrán desde un dron que tenga capacidades de ataque, pues decidir que nos eliminan, luego dirán que somos terroristas, que somos gente peligrosa, y no olvidemos que es que tenemos empresas como Palantir, la empresa más siniestra de este planeta, que una de sus funciones en uno de sus programas es predictiva, tal cual. Es decir, y se ha aplicado por Israel en Gaza. Y esta gente lo reconoce abiertamente. El impresentable y absolutamente peligroso CEO jefe de Palantir, Alex Karp, lo dijo, no, sí, efectivamente, nosotros lo reconoció. Nosotros estamos utilizando, vamos, el ejército de Israel está utilizando nuestra inteligencia artificial, etcétera, nuestros programas y para matar gente. Y le dijeron, para matar Gazatí. Y dice, no, solo de Hamas. Solo de Claro. Hamas. Claro. Bueno, que es que lo digo, reconocen abiertamente. Y ojo, esa capacidad predictiva, entre comillas, lo de predictiva, te está diciendo cosas tan terribles como que este señor que pasa por aquí, por Gaza, este niño, en el futuro será posiblemente un miembro de Hamas o de la lucha antisionista. Hay que eliminarlo. Hay que Pues eliminarlo. en eso estamos, ya. Es Y decir, bueno, mira, si tenías alguna duda, esto pasó en sí, Berlín ayer o antes de ayer, creo que fue este fin de semana. En Berlín, vamos a ver. unos jóvenes subieron a la puerta de Brandenburgo, allí en Berlín, y tiraron allí, pusieron una pancarta Free Palestine, a favor de Palestina. ¿Sabes lo que pasó? Vino la ¿Qué policía y se pasó? los llevó presos. Vino la policía y se los llevó presos. Ahora, esa misma puerta fue iluminada con la bandera de Israel y mensajes por los rehenes de Israel y nadie dijo nada. Míralo. Vamos a ver. Nunca más al genocidio, libertad para Palestina, colgaron. Lo pusieron, en pocos minutos lo hicieron, se subieron allí y lo pusieron. Sí. Ahí ¿Qué se hizo ve la perfectamente. policía? ¿Qué hizo la policía? Se los llevó en una operación que se prolongó por 1 hora y media, se los llevaron y en total hubo 6 detenidos. Pero esta fue la imagen que durante semanas hubo que aguantarse, porque hay que aguantar antes de Sí, vomitar, de ver todo esto, puesto por el municipio, la municipalidad, la alcaldía de Berlín. Tranquilamente la imagen, esta sí, esta es válida, esta está bien. Tráiganlos de vuelta a casa, a los rehenes, pero la libertad de sí. los palestinos no. Crápulas No, alemanes, claro. asquerosos, inmundos alemanes, alemanes podridos, nos tienen hartos, se han equivocado siempre, nos tienen hartos estos alemanes. Efectivamente. Yo siempre he dicho que En en la francés se Primera y le la Segunda. dice despectivamente, mi abuela me Sí, acuerdo, después de la guerra, de sí. Bosch.
Les Bosch. A los Bosch no los quiere nadie en Francia, son estos alemanes podridos que son siempre se equivocan, ahora se arman para lanzar una guerra. Bueno, dicen que están preparándose para el servicio militar, ¿no? Sí, efectivamente, están ya tanteando y preparando a la población juvenil para Sí. que en el futuro cercano, no futuro lejano, Yo creo que es medio ya. Sí, Creo, por restablezca. lo que dice acá esta chica. Se suma hoy a todos. Y Alemania se suma hoy a todos estos países europeos donde la mili obligatoria es ya una realidad. Berlín quiere tener 260.000 soldados preparados para una potencial guerra y si no llegan a esa cifra reclutarán a jóvenes hombres mayores de 18 años. Hemos querido ver cómo han recibido allí la noticia. Todos los alemanes de 18 años tendrán que repetir esta escena. Recoger el uniforme en las botas y el casco. Lo harán obligatoriamente si no consiguen completar el cupo con voluntarios. Les pagarán unos 2.600 euros. El objetivo es estar preparados para el verano de 2027. Así que a todos estos inmundos alemanes les mandamos un fuerte... Efectivamente, un abucheo tremendo. Siempre Pero a mí esto es una cosa que me deja pasmado. Quiero decir, que el resto de Europa contemple esto con alegría, como algo estupendo, me parece delirante, me parece de locos. Es decir, ¿pero qué no nos acordamos esta gente lo que hizo? Quiero decir, que entre los anglos, no hay que olvidar una cosa, que esto se nos olvida, bueno, a ver, se nos olvida, no lo decimos, pero hay que decirlo. Cuando hablamos de los anglosajones, fíjate lo que decimos, anglosajones, no decimos hispano, no decimos britanos romanos, ¿no? No, porque ya no son britanos romanos, son germanos, anglos, que era un pueblo germano, y sajones, otro pueblo germano, y luego fueron conquistados en el 1066 por los normandos, germanos, los vikingos son germanos, luego los anglosajones y los alemanes son hermanos porque todos son germanos. Me ha salido todo muy rimado. Pero, claro, y no olvidemos que la casa Windsor no se llama Windsor, se cambiaron el nombre porque era una casa alemana. Es decir, y claro, no quedaba bien. En la Primera Guerra Mundial tener un apellido alemán, no, entonces pusieron el nombre de castillo. Claro. Entonces, bueno, pues nos ponemos Windsor como se podía haber puesto Coca-Cola. La casa Coca-Cola, pues igual. Es decir, que no olvidemos que los grandes desastres, por lo menos en el siglo XX, incluso más atrás, en Europa, vienen de la mano, y no solo en Europa, pero bueno, vienen de la mano de los germanos. Y germanos son los alemanes y los ingleses y los norteamericanos. Es decir, porque el inglés es una lengua germánica. Es decir, no nos olvidemos de esto. Y de hecho, Hitler, el señor del bigotito, cuando planeaba el Reich de los 1000 años y demás, decía, bueno, a ver, los eslavos, me quedo hasta los Urales y tal, vale. Y esto, bueno, estos son medio animales y tal. Esto a la mayoría los matamos y luego dejamos unos cuantos para que trabajen como esclavos. Ah, muy bien, tal, no sé qué. Pero cuando hablaba de los británicos, decía, no, bueno, los británicos como son germanos, a estos les dejaremos algo, que se queden ahí en sus islas, un poco con sus colonias y tal. Los integraremos en el nuevo sistema. Por eso Rudolf Hess se fue allí. La gente se cree que Rudolf Hess se fue a la cabeza, cogió un avión y se fue allí a Inglaterra a no se sabe qué. No, se fue a negociar un acuerdo con los británicos. Porque eran hermanos germanos, aunque suena apareado, pero bueno. Es decir, y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, que aplaudamos al señor Merz, al canciller Merz de Alemania, cuando dice que queremos volver a tener nuevamente el ejército más poderoso de Europa, pues estamos tontos, estamos idiotas, vamos a permitir otra vez que esto la líen. Es decir, y el resto de los europeos... Esto de porquería, estos alemanes de porquería, claro. ¿Para qué quieren un ejército poderoso? ¿Qué podrán hacer? ¿Para qué quieren un ejército poderoso cuando cualquier analista serio, incluido cualquier analista alemán, reconoce
que los alemanes, por mucho que se rearmen, no tienen que hacer nada contra los rusos, porque el pretexto es que los rusos van a invadir, bueno, toda Europa, África, medio Latinoamérica, en fin, vamos. Esto es el pretexto absolutamente infundado y que no tiene el más mínimo sentido. Pues bueno, estos tipos ahora están, además es que ya son tan ridículos que empezaron diciendo, bueno, esto lo ha dicho el ministro de Defensa alemán, Pistorius, dice, bueno, decíamos que iban a atacar los rusos, porque saben cuándo van a atacar. Sí, sí. En el 2029, pero visto lo visto, lo vamos a bajar a 2027, que la cosa está muy mal. Sí. Sí, o sea, ya, ¿qué más da? O sea, me invento las cosas sobre la marcha y ahora digo que 2027, luego que 2030, 2029, mañana, pasado mañana, es decir, estamos efectivamente... generar miedo, angustia, claro, ansiedad y destinar mucho dinero para eso, porque los bancos de los judíos de las sinagogas sionistas necesitan financiarlo. Todas las operaciones de guerra, desde la más antigua antigüedad, siempre alguien las financia. Hay que pagar soldados, armamentos, sistemas, etcétera, y eso siempre hay alguien que siempre es el mismo, que dice, yo la financio. ¿Usted quiere hacer una guerra? Yo la financio. Bueno, muy bien, y me tienen que pagar interés, usura, todo esto. Y después van corriendo y le dicen al otro, al enemigo, que es, además, ¿te acuerdas que los Rothschild tenían 5 hijos? Sí. Uno en Alemania, otro en Inglaterra, otro en Estados Unidos, otro en Francia y otro en Zúrich. Él distribuía todo, era así, de verdad, ¿no? Sí. Va corriendo al otro y le dice, ¿sabes que aquel te va a hacer la guerra? Yo creo que tú te tienes que preparar para la guerra. Y como necesitas dinero, yo te financio. Y financian a las dos partes y hacen un negocio, se quedan tranquilos, esperando que el dinero caiga. Y después dicen, claro, después los reyes y los príncipes se enojan y dicen, pero usted me aplicó sistemas de usura, acá me estafó, y entonces los expulsan y se enojan. Ah, pero somos la víctima. No, la víctima claro, es no, mire usted. Luego, lo que no te cuentan es que cuando después terminan las guerras, como las 2 grandes guerras mundiales en Europa, luego muchos de estos países han estado pagando reparaciones de guerras décadas, incluso hasta llegar a este siglo XXI. Es decir, sí. Claro, y hay que reconstruir, además. Hay que reconstruir. Claro, bueno, reconstruir es un negocio. Reconstruir es un negocio. Es decir, a ver, nada mejor que destruir para reconstruir a lo grande. Pues si no, hay que crear solares monstruosamente grandes. Y entonces, pues eso, un bombardeo te deja una ciudad. Si quedan millones de civiles muertos allí, como en Dresde o como en tantos, bueno, son detalles. Igual tendrán más hijos. Efectivamente. Bueno, en Europa ya lo de tener más hijos, como que no. Pero, a ver, no. Quiero decir, si les da igual, si al final una de las cosas que pretende la élite globalista europea, y que lo tiene muy claro, es viendo la demografía que tenemos, las tasas de natalidad, que esto ya no hay quien lo levante, haga las políticas que hagas, la gente no se va a poner a tener hijos como antiguamente, y dicen, bueno, pues como estos ya no dan más de sí, encima es una carga y van a envejecer y tal, y viven mucho, solo nos queda utilizar la inmigración. Utilizar la inmigración para que reemplace a la población autóctona que se va a extinguir. Así de claro. Y además con eso genera un efecto secundario fabuloso, que es, introduzco inmigración para abaratar costes laborales, etcétera, y para tener más gente trabajando a precios ridículos. Y además, con esto genero, digamos, la aversión, el odio de la población autóctona contra los inmigrantes, y lo publicito. Cada vez que un inmigrante hace algún asesinato, lo que sea, lo pongo en todos los medios de comunicación, que salga por todos los lados. Sí. ¿Con eso qué genero? Genero que... Si es oscurito de piel, mejor. Mejor. Y si es oscurito... Claro, y si es oscurito y musulmán, ni te cuento. Y si la agresión se da sobre una chica blanquita, ojos celestes, hombre, cosa que no deseamos ni proponemos ni nada, pero ya es dulce para las abejas. Claro, lo que estamos denunciando es la utilización de estos hechos para generar miedo en las poblaciones autóctonas y que entonces las poblaciones autóctonas pidan seguridad.
Y la seguridad se construye en detrimento de la libertad. Y por eso los ingleses ponen drones diciendo, no se preocupen ustedes, que ahora con los drones vamos a controlar a todo el mundo y ya no habrá ningún tipo de delitos. No, Bueno, eso claro es que lo la que, claro. Fernando, y esto ya no es ninguna broma ni ningún Sí, sí. comentario, es lo que llevó a que la derecha, la ultraderecha pinochetista, ganara Sí. la primera vuelta prácticamente en las elecciones del domingo en Chile, que hubo elecciones presidenciales, la primera vuelta. Los tres candidatos de la ultraderecha, pero tan ultraderecha son que adoran a Pinochet y dicen Pinochet estuvo muy bien, ¿no? Bueno, esos tres suman casi el 60% de los votos. Jo. Casi el 60%. ¿Y sabes cuál fue la bandera que Mm. de lo único que hablaban es inseguridad, inseguridad, inmigración, inmigración, inseguridad? Y uno de ellos, el que probablemente se convierta en presidente, dijo, acá hay que reprimir más fuerte, aumentar las penas, en fin, lo mismo de siempre, y a los inmigrantes hay que poner barreras en la frontera, alambradas eléctricas, fosas, etcétera. Entonces, y con eso ganó, con eso le va bien. Y la gente vota eso, y lo peor es que en este caso, en el caso de Chile, los partidos de la socialdemocracia son tan tibios, tan desorientados, que le siguieron el juego. Sí, el problema es la inseguridad y la inmigración. Cuando el problema en Chile, a quien conozca Chile sabe que el problema es la pobreza, la falta de vivienda, la falta de recursos básicos en las viviendas, cloacas, agua potable, viviendas dignas, trabajos dignos, buenos salarios y menos racismo. Los chilenos, la élite chilena, yo no sé si has estado alguna vez en Chile, es de No, un no he estado. asqueroso racismo. Tú vas con un chileno de la alta Sí. sociedad chilena, que se creen que son de la alta, pero no son ni tan alta, y vas a comer a un restaurante o alguien así, no sabes cómo tratan a los camareros. Yo las veces he ido un par de veces porque tengo un amigo allí, un compañero de trabajo. Los tratan como si fueran un perro. Bueno, a un perro lo tratan mejor que a un camarero. El racismo que hay en ese país, y esto los partidos de izquierda no hablan de lo que habla la derecha, inseguridad e inmigración. Y así perdieron las elecciones y se lo tienen Claro. merecido. Claro, efectivamente, si al final les haces el juego y tocas los mismos temas que ellos quieren tocar, vas a salir perdiendo. Es decir, Exacto, es porque ahí obvio. te ganan ellos. Bueno, como Claro. acá este muchacho, mira que tiene una solución para el problema de la vivienda en los Estados Unidos. Él tiene una solución, ¿qué es esta? A ver. De esto, Sean, que para mí hay otro componente de esto, Sean, que para mí quizá es el más importante porque me importa mucho que nuestros jóvenes puedan permitirse una buena vida. Muchos jóvenes dicen que la vivienda es demasiado cara. ¿Por qué es eso? Porque inundamos el país con 30 millones de inmigrantes ilegales que están ocupando casas que, por derecho, deberían ir a ciudadanos estadounidenses y al mismo tiempo ni siquiera estábamos construyendo suficientes casas. El problema de la vivienda en los Estados Unidos son los inmigrantes. No, Claro. hay que avisarle, no. Son los judíos usureros de la sinagoga sionistas que hacen usura con la vivienda. Es eso, es un absoluto delito el que hacen los bancos con la vivienda. Claro, desde que, por ejemplo, en el caso de España, durante mucho tiempo, no sé cómo estarán ahora, han sido los mayores propietarios de vivienda. Es decir, de Sí. vivienda para vender o para alquilar o para lo que sea. Claro, si es que al final es que me hace mucha gracia. Por aquí, por ejemplo, en España, en la Constitución, tenemos cosas como que son, vamos, dice, están bien en principio, dice, no, todo el mundo tendrá derecho a una vivienda digna. Y luego cuando se lo preguntas a los políticos dicen, bueno, a ver, tampoco es que son tomárselo al pie de la letra. Es decir, no, así, tan digna, Bueno, bueno. a ver, esto es Además, un deseo. La gente se acostumbra. Claro, esto es a un vivir en deseo malas a largo condiciones. plazo, una aspiración utópica, pero Sí, pero claro. lo escuché a Pedrito Sánchez diciendo que no hay Sí, viviendas suficientes, que hay que construir más vivienda. Las estadísticas dicen que en España está lleno de viviendas. Hay muchas sí, viviendas. Lo que pasa es que hay mucha sí, especulación. Y claro. lo que tendría que ser es como en China, como en otros países, donde dicen, y como puso Adolfo allá en Alemania de los años 33 y 35, dijo, la vivienda no es más un material de especulación. No se puede especular financieramente me compro 10 departamentos y después los rento. No,
esa actividad no. Usted quiere hacer especulación, dedíquese a otra cosa. La vivienda es para las personas, porque si no, no hay terreno suficiente, no hay espacio, no hay construcción. Se construye en España, sobran las viviendas desocupadas. Lo que pasa es que se especula con ellas. Y después un joven o un matrimonio con 2 hijos tiene que vivir en 50 metros cuadrados porque no puede pagar, y no es así. La especulación está prohibida en muchos países del mundo, la especulación de la vivienda, ¿no? Y fíjate, es más, por ejemplo, en China, si tú te compras una vivienda, un chino se compra una vivienda, esa vivienda es propiedad de ese chino durante 70 años. A los 70 años que el chino ya se ha muerto, es decir, eso ya no lo hereda el hijo, el primo, no, eso vuelve a manos del Estado, porque ya más que has tenido, vamos, salvo que vivas 150 años, que no es el caso, ya vas a tener por vida una vivienda y con eso ya has cumplido. Y ya digo, a los 70 años vuelvo otra vez al mercado, porque ya se entiende que la persona que lo compró ha fallecido. Es decir, porque aunque si lo compras a los 20 años, que ya es comprarlo, es decir, que lo compras más tarde, ya estamos hablando de que tendrías 90 años. Es decir, y yo creo que son medidas... Acá hay alguien que no ha entendido algo que he dicho. Yo no he dicho que el pueblo chileno sea racista. He dicho que la élite chilena, la alta aristocracia chilena, o que se cree alta, no es racista. Es ultra racista. Allí desde Las Condes, en Santiago de Chile, en algunos barrios especiales. Aquí en Europa es igual, ¿eh? Aquí en Europa, y en Uruguay no es así, ¿eh? Argentina aquí en Europa es igual. La élite europea, von der Leyen y compañía, estos son profundamente racistas, ultrarracistas. Sí. Es decir, siempre lo han sido. Es decir, lo fueron en la época colonial, en el siglo XIX, en el siglo XX y en el siglo XXI. Lo que pasa es que ahora lo disimulan, que es distinto. O sea, no lo dicen abiertamente, pero... O sea, no van contando aquello de la superioridad moral del hombre blanco y la famosa carga del hombre blanco, que por eso tenemos colonias, porque y explotamos a los pobres negros en África o tal, porque en realidad deberían agradecérnoslo porque es una carga. Les estamos educando, mentira, no les educaban ni nada, les estamos cristianizando, menos. Es decir, bueno, todo esto eran justificaciones y lo decían. Ahora no se dice... No se dice en público, en privado sí se dice porque yo lo he oído. Pero bueno, lo bueno que tienen estos tiempos actuales en los que vivimos es que muchas caretas se están cayendo. Y como no hay tiempo ya para crear, digamos, narrativas y discursos falsos que encubran todo ese tipo de ideas, bueno, pues ya cada vez más se dicen abiertamente y bueno... ves que el señor Borrell te cuenta lo de que lo bueno que es Europa, lo del jardín de Borrell, el jardín este francés, racional, estupendo, y luego te dice, bueno, pues el resto son la jungla, son salvajes. Es decir, ya no hay necesidad de esconderlo. Pero bueno, pero ya digo, es decir, no olvidemos eso, que la élite europea es profundamente racista, es profundamente clasista, desprecia a los pobres. No es que no les gusten o, digamos, los ignoren, los desprecian. Esto es una cosa que es tremenda, pero que es así. Entonces, bueno, esto tenemos que ser conscientes de que los globalistas, en tanto que globalistas, que quieren un mundo globalizado de corporaciones que manden sobre el planeta, son profundamente racistas. Es decir, los señores de las tecnológicas son profundamente racistas. El señor Trump es profundamente racista. La élite norteamericana, sean demócratas o republicanos, son profundamente racistas. Otra cosa es que los demócratas utilicen, por ejemplo, el movimiento negro, de los negros también importamos y demás, lo utilicen para sus propios fines. Pero eso no quiere decir que no sean racistas. Simplemente lo que hacen es el uso de derechos de minorías para conseguir el poder o para mantenerlo o para atacar al contrario. Pero no se lo creen. Es decir, ya te os digo yo que los demócratas no se creen que los negros son iguales. No se lo creen, que los blancos lo dicen, pero no se lo creen. Yo cuando estuve en Estados Unidos hace mucho tiempo, los mismos negros me lo decían. Bueno, allí ya sabes que los llaman afroamericanos, que esto me hace mucha gracia. Como si todos los africanos fueran negros, pero bueno, pero bien.
Y me decían, hablando con ellos, no, a ver, sí, ahora ya no se dice, es decir, ya pues no va la gente diciendo estos negros y tal son una porquería y tal, son hijos de esclavos y deberían seguir siéndolo, ¿no? Como se decía en los años 60 con la discriminación racial y demás. No, ya no se dice, pero se piensa por parte de las élites. Es decir, no se dice porque es políticamente incorrecto, y dice, no, que hay que integrarlos, son estupendos, son maravillosos, pero se piensa. Y se actúa igual, quiero decir, en la práctica están igual de marginados, o peor incluso, que estaban hace una década, 2, 3, o hace 50 años, o 60 o 70. No ha variado nada. Solo han variado las formas, pero no el contenido. Querido Fernando, en el día de ayer el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por mayoría, con la abstención de China y de Rusia, el acuerdo de paz de Donald Trump, que incluye esencialmente que los palestinos se rinden, no existen y están a merced de los planes de los judíos asquerosos, judíos piojosos sionistas de Israel. Están a su merced. Entonces, entre otras cosas, tienen que desarmarse, tienen que ser buenos, tienen que, no sé, ir a la sinagoga los sábados. Yo creo que le van a pedir eso. Y hay dos cosas que a mí me llamaron la atención. Una es esto, el desprecio por la realidad de un pueblo que es el dueño de su tierra. Estos piojosos han venido de afuera a robársela. Pero bueno, primer dato. Y lo segundo es que China y Rusia se abstuvieron, siendo que desde Hamás y desde Palestina estaban mandando mensajes. Yo recibí, no sé, como 200 mensajes de gente que decía, no aprueben eso porque nos condenan. Y China y Rusia, en vez de decir no, dijeron, bueno, nos abstenemos. Abstenerse es conceder. A mí me llamó mucho la atención. ¿Y cómo analizas tú mientras los palestinos están viviendo esto? Porque ahora es época de lluvias y de frío intenso, se les moja todo, están viviendo en condiciones espantosas. Tremendo. ¿Cómo analizas todo esto, querido Fernando? A ver, yo siempre digo, y esto sirve para todos, quiero decir, siempre digo que la geopolítica o las relaciones internacionales es la cosa más sucia del mundo. Incluso cuando estamos, entre comillas, con los buenos o con aquellos, sean los que sean, que consideramos buenos o menos malos, sigue siendo todo muy sucio. Y esto aplica para todos, y por lo tanto también aplica para Rusia y para China, que son pragmáticos. Es decir, traducido, no quieren líos con Israel. Entre otras cosas porque ellos tienen otras agendas, están metidos en otros asuntos y lo que no quieren es abrir un frente con el tema de Israel. Con lo cual, pues bueno, se abstienen, no vamos a votar a favor, pues ya sería muy, muy descarado, pero nos abstenemos, nos lavamos las manos, es decir, y bueno, que se ocupe Trump, entre comillas. Es decir, porque no hay que olvidarlo. Todo el mundo quiere agradarle a Trump, pareciera, ¿no? Todos están sí, señor, sí, señor, están todos ahí arrodilladitos. El único Lula que se enojó el otro día dijo, a mí no va a venir ningún gringo a decirme lo que tengo que hacer. No, a ver, los chinos le pararon los pies y hicieron que los norteamericanos, con Trump a la cabeza, le tuvieran que recular y decir, no, quitamos aranceles, quitamos de todo, pero dejárnoslo de las tierras raras, que si no, nos morimos aquí, pero vamos, nos vamos al paleolítico. Pero pragmatismo, es decir, China tiene intereses en toda la región, no quiere guerras, es decir, porque eso afecta al comercio de la ruta de la seda china, a la iniciativa de la franja y de la ruta, y por lo tanto lo que quiere es estabilidad como sea, con tal de que no haya problemas. Enfrentarse al Estado de Israel por parte de los chinos de manera abierta se tendría muchos problemas. Le generaría muchos problemas porque no olvidemos, como tú bien señalas, el Estado de Israel, los sionistas, son especialmente vengativos, es decir, son especialmente crueles y van a ir a por ti. Bueno, y en el caso de Rusia tiene inversiones en el puerto de Haifa, en Israel. Sí, claro. Además, eso, que tienen inversiones, que tienen intereses allí. Y los rusos igual. No olvidemos que para Rusia, en la región, llevarse bien con Israel es fundamental. Y máxime después de que ha perdido Siria, que solo le quedan allí las dos bases.
y que tiene un gobierno con el que está pactando de cortacabezas. Pues esto es, por desgracia, pragmatismo. Es decir, esto lo estamos viendo constantemente y es así. Es decir, esto no quita para que los rusos y los chinos, en general, tengan razón en la defensa de sus intereses. Me explico. Que tengan razón en el tema de Ucrania y critiquen a la OTAN por lo que están haciendo con los ucranianos, o los chinos ahora vayan y digan, oiga, es que la nueva ministra japonesa se ha puesto a decir que hay que rearmar Japón, que si los chinos continentales nos metemos en Taiwán, los japoneses irán allí a defender Taiwán. Y dice, oiga, ¿usted qué está diciendo? Que además van a, digamos, permitir una mayor nuclearización de Japón en las bases norteamericanas, es decir, que pongan armas nucleares en las bases norteamericanas, y claro, los chinos dicen, oiga, señora, métase en sus asuntos, es decir, y Irán ha amenazado a Japón muy seriamente. Es decir, bueno, tienen frentes abiertos distintos y no pueden abrir más frentes, con lo cual, lo que hemos dicho siempre, por desgracia, los palestinos no tienen nadie que les avale, no tienen ninguna potencia, porque no tienen nada que les pueda interesar ni a rusos, ni a chinos, ni a indios, ni a nadie. Es decir, entonces, bueno, pues esta es la gran desgracia de los palestinos. Sí. Y que tienen el apoyo popular de la mayor parte de la población mundial que está con ellos, pero eso es insuficiente, por desgracia. Lamentablemente sí. Te llevo a Rusia. Zelensky salió en el fin de semana, se fue a Grecia. Ayer y hoy estuvo en Francia, ayer en realidad, hoy está en España. Yo en un momento pensé que se iba y no volvía Zelensky, porque de verdad está tan complicado y me parece que estas revelaciones de que hay corrupción en su gobierno, gran novedad, como si no lo supiéramos, salió de la oficina que instalaron, digamos, que promovieron los norteamericanos, estadounidenses allí, como que Estados Unidos le está moviendo la rama, el piso a Zelensky. ¿Tú crees que vuelve Zelensky allí a Ucrania? Sí, volverá. Hay un recambio. Porque, a ver, Zelensky tiene que aferrarse al poder todo el tiempo que pueda. Todo el tiempo que le dejen los norteamericanos. Por lo que se ve, no va a ser mucho, pero bueno, tiene que aferrarse al poder, porque sabe que en el momento en el que deje el poder, es hombre muerto. Entonces, de ahí que, bueno, aunque haga giras pidiendo armamento, pidiendo dinero, robando a manos llenas, bueno, pues tiene que seguir, tiene que mantenerse en el poder como sea. Efectivamente, como tú bien señalas, los organismos de anticorrupción, pues, que eso es de risa, es decir, organismos anticorrupción que nunca han hecho nada, hasta hace poco que Estados Unidos, que los creó en época de Poroshenko, les ha dicho, venga, ahora sí, ahora tenéis que buscar a los corruptos del gobierno porque ahora nos interesa, vamos a por ellos, porque Zelensky ya está agotado, ya no da más juego y habrá que poner a otro, porque no olvidemos que es que Rusia está ganando y está ganando por goleada. Ya va a una velocidad en términos de una guerra de desgaste y de posiciones en Ucrania, que los medios, yo estoy viendo medios ucranianos constantemente y están en modo pánico, porque esto se acaba. Es decir, porque el desastre que tienen, ya no solo en Pokrovsk, que eso ya está, es un asunto liquidado, es cuestión de cierto tiempo que Minograd, la ciudad que está al lado, que ya han cogido el sur, solo queda el norte, pues terminen conquistándola. Eso ya es un capítulo pasado. Es que el avance vertiginoso en Zaporilla y en Dnipropetrovsk está destrozando a los ucranianos, hasta el punto de que prácticamente no me extrañaría que este invierno los rusos se planten a las puertas de Zaporilla ciudad. Así de claro. Porque es que ya no tienen nadie detrás, es decir, ya no hay un ejército regular, bien estratificado, con unas líneas del frente. No, lo que hay son pequeños grupos de soldados en 4 aldeas, en algunas ciudades, pero que no hacen más que retirarse, porque ya no hay algo organizado. En la parte sur, en Zaporilla y en Dnipropetrovsk, el frente ha colapsado. Ese sector ha colapsado y todos los días los rusos avanzan
pero una barbaridad. Pero que hay días que avanzan, ya digo, esto en términos de una guerra de posiciones es tremendo, que avanzan o que conquistan 40 kilómetros cuadrados. Esto puede parecer poco, pero en este tipo de guerras, y esto es otra cosa interesante, la guerra que estamos viendo no es que no se parezca nada a la Segunda Guerra Mundial, no es que no se parezca nada a las guerras asimétricas de los norteamericanos, de los estadounidenses en Afganistán y en Irak, no, es que ni siquiera se parece a cómo empezó la propia guerra de Ucrania, la operación militar especial en 2022. La guerra cambió de tal manera, fundamentalmente con la activación de drones en números verdaderamente gigantescos, que tienen un control completo de todo el espacio aéreo y terrestre. Bueno, pues ha cambiado tanto que ahora mismo los occidentales, los europeos, ya no saben cómo hacer la guerra. Esto, Macron, Merz y compañía le están pidiendo a los ucranianos que les manden unos cuantos técnicos y operadores de drones, porque ya la guerra que ellos aprendieron, la que saben hacer los franceses, los británicos, los alemanes, esa ya no vale, no sirve. Pero espera, porque los pescadores de Bretaña, de Francia, y los apicultores de varias regiones de Francia le están mandando solidariamente, mirá si serán estúpidos, a Ucrania le están mandando los pescadores sus redes de pescadores y los apicultores unas redes que ponen para proteger sus árboles contra el granizo y para que en Ucrania la usen para protegerse de los drones. Si serán idiotas estos franceses, mira lo que hacen. Ces membres de l'association Occitalien sont venus récupérer ces filets chez... Este es un apicultor que protege sus plantaciones. Arboricultores son los que protegen, ¿ves? Con esos tejidos, protegen sus árboles, sus frutos, frutales en realidad. Entonces, como tienen mucho de esto, se los están mandando a Ucrania, como si esto fuera a parar la guerra de drones, que les están tirando millones de drones. Es que es tremendo. Claro, bueno, pues esto es como se suele decir aquí, pan para hoy y hambre para mañana. Esto, pues bueno. ¿Cuánto podrá parar? ¿Cuántos drones podrá parar? Bueno, pero si es que Zelensky está en Francia a recibir de los pescadores que les regalaron redes para protegerse, redes de pescadores para protegerse de los drones. Estos franceses ya no saben. No, pues luego hay mucho postureo. Por ejemplo, ahora ha firmado solemnemente Napoleón Macron un acuerdo para venderle aviones Rafale a Ucrania, 100 aviones y tal. Lo que no te cuentan es la letra pequeña, como quien dice, sí, hombre, pero vamos, se los vas a entregar en los próximos 10 años. En el mejor de los casos, dentro de un año podrían entregar 10, 20, en el mejor de los casos, ¿eh? Claro, dentro de un año seguramente la guerra habrá acabado, con lo cual, pues esto es papel mojado, no va a ningún lado. Claro, estos postureos que ya sale Macron diciendo, tal. Mientras tiene lo de Macron, esto va a pasar a la historia, pues es de traca. O sea, él haciéndose el conquistador del mundo y el gran político internacional, el gran estratega, cuando tiene a su país al borde de la quiebra, tiene a su país prácticamente pasando hambre, que le va a estallar en las manos, con un gobierno que no funciona, que no tiene mayoría parlamentaria. Es decir, es delirante. O sea, está a punto de estallar Francia y él firmando que le va a entregar, que además dices, pero vamos a ver, bueno, que le van a comprar los ucranianos, pero si no tienen con qué pagar, ¿quién va a pagar esto? ¿No? Sí. ¿Qué es otro tema? Claro. Vemos a von der Leyen, que está desesperada, mandando emails a los líderes europeos diciendo hay que conseguir más dinero para Ucrania, y los líderes europeos diciéndole que no tenemos más, si es que estamos en quiebra, que esto ya no da para más. No, bueno, pero ellos dicen que le quieren incautar los 200.000 millones
a Rusia. Los belgas claro, le dijeron, mire, conmigo no cuenten. Efectivamente, los belgas, que tienen la mayoría de ese dinero, dijeron, ni de coña, vamos, para nada. Porque si hacemos eso, Bélgica desaparece del mapa. Es que se llevan hasta hasta la última divisa o activos que tengan en Bélgica, todos los países del mundo. Es que Bélgica se convertiría en un estado paria. Entonces dicen, no, esto ni se os ocurra. Ya no saben qué hacer, entonces están inventando cosas para ver cómo hacemos sin quedarnos con el dinero de los rusos, pero ya hemos intentado los intereses y eso ya lo hacemos, nos quedamos con los intereses que esos activos generan, pero no tocamos los activos, entonces ya no saben qué hacer. Y Ursula von der Leyen está pidiendo que los Estados miembros ya a título individual donen dinero a Ucrania, porque la guerra tiene que continuar hasta el final. Y los Estados miembros están diciendo, mire usted, que estamos quebrados, que esto no da para más. Es decir, que no tenemos dinero. Por eso estamos intentando quedarnos con lo de los rusos, porque es que ya no hay más. Bueno, pues esto, es decir, es tan delirante que una Europa que está quebrada económicamente está buscando financiar como sea y sacar dinero de cualquier sitio para continuar la guerra en Ucrania cuando no puede mantener a sus propios ciudadanos en condiciones de vida dignas. Es que es delirante. Es decir, aquí no tenemos a la gente que no se puede pagar las casas, la inflación se te come el salario, los precios de la comida son tremendos y estamos pensando en cómo continuamos la guerra en Ucrania. Pero oiga, si no podemos ni continuar como países, es decir, si estamos quebrados económicamente, endeudados hasta las cejas, y estamos viendo cómo meter más dinero de los ciudadanos europeos en el agujero negro que es Ucrania. Para que se los quede Zelensky. Es que es alucinante. El corrupto este y sus amiguetes que gobiernan Ucrania. Ultranazis. Hay algunos que ya hay para un grupo que ya se les terminó la guerra. ¿A quién? Fueron condenados. Dos mercenarios colombianos fueron condenados a 13 años de prisión en Donetsk por combatir del lado ucraniano. Quédate, porque este caso revela algo más grande. José Medina y Alexander Ante viajaron en 2023 atraídos por promesas de sueldos altos y contratos formales. Nada de eso existió. Por eso intentaron volver a Colombia, pero hicieron escala en Venezuela y allí terminaron detenidos y extraditados a Rusia. Y no son casos aislados. Cada vez más latinoamericanos, colombianos, brasileños, ecuatorianos están siendo reclutados para cubrir la falta de infantería ucraniana. La promesa es siempre la misma: $3.000, papeles y entrenamiento. La realidad, sueldos incompletos, contratos inexistentes y envío directo a los frentes más peligrosos del Donbass. Lo más grave, Ucrania no reconoce a estos extranjeros como parte de sus tropas regulares. Si caen prisioneros, quedan sin protección legal. Y si mueren, sus familias no reciben ni información ni compensación. Al final, Ucrania, con apoyo de la OTAN, usa mano de obra extranjera barata y desechable mientras los reclutadores hacen negocio. La pregunta es, ¿quién controla estas redes y cuántos más están peleando sin saber en qué se están metiendo? Ojo, y han tenido suerte. ¿Sí? Es decir, lo digo porque mientras que la Convención de Ginebra ampara con una serie de derechos a los soldados que combaten en una guerra, a los soldados de cada país, es decir, nacionales, reclutados de estos países, a los mercenarios no. De tal manera que con un mercenario puedes hacer lo que quieras, ejecutarlo sobre el terreno. No te van a decir nada. O sea, que han tenido suerte. Bueno, les condenan a 13 años, que seguramente luego se les reducirá la pena y más o menos pues saldrán vivos y bueno, y escarmentados, pero no les habrán ejecutado porque les podrían haber ejecutado sin ningún problema y nadie diría nada porque los mercenarios no tienen derechos desde el punto de vista legal en la guerra, en cualquier tipo de guerra. Es bueno, un síntoma más de la situación desesperada de Ucrania. Se calcula que hay, no se sabe bien, pero bueno, aproximadamente unos 2.000 colombianos allí luchando. Bueno, muerto en condiciones espantosas, han mandado mensajes pidiendo volver, no los dejan volver, obviamente, los mandan al peor lugar y de ahí no se mueven. Claro, y además, como los ucranianos son neonazis y racistas, encima les tratan como inferiores, como una raza inferior. Que claro, te vas a combatir a un sitio donde encima te van a considerar una subespecie de humano.
joder, pues ya sabes a lo que te enfrentas. Es decir, en fin, un desastre, pero es síntoma de lo que estamos viendo, que es que Ucrania no tiene efectivos ya, que le falta gente. Entonces tiene que sacar gente de donde pueda, tiene que traer mercenarios, tiene que secuestrar a la gente en la calle y llevársela al frente, ya no sabe qué hacer. Está desesperada. Está desesperada porque los rusos les están aplastando, les están machacando. El número de pérdidas que tienen ahora mismo los ucranianos es tremendo. No pueden, ni con el reclutamiento forzoso raptando a la gente, no pueden ni siquiera sustituir las bajas que tienen cada mes. Es decir, si es que no hay manera. Es un desastre. Ya digo, ahora mismo, fíjate, el avance que están teniendo en Zaporilla, Yulapole ya está prácticamente empezando a hacer cercada. Cuando hace una semana y media todavía estaban tomando la última línea anterior a Yulapole. Bueno, pues han avanzado rapidísimamente, le han cortado la carretera del norte que le suministraba y está en una situación crítica. En Seversk acaban de entrar y esa ciudad va a caer en 2 patadas. Kupiansk ya la tienen perdida, Prokrovsk está conquistada, Minograd la tienen perdida. En Dnipro están avanzando también a una rapidez brutal. Prokrovsk, no confundir con Prokrovsk, tiene un nombre parecido, que es un nudo logístico importante, se están acercando, ya están a muy pocos kilómetros y van a una velocidad día por día. Es que yo cojo todos los días, miro los mapas y veo que los avances son tremendos. Bueno, y eso pues, que no buscan territorio. No, lo que buscan es destruir al enemigo. El avance es consecuencia de que tú, cuando derrotas al enemigo, pues conquistas territorio, porque ellos se retiran y tú te quedas con él. Pero no es. Lo que buscan los rusos es destruir al enemigo, y porque saben que en el momento que acaben con el ejército del enemigo, se acabó la guerra. Y ahí, ya en el tratado de paz que se firme, en el acuerdo, la rendición incondicional, se quedarán con los territorios que les dé la gana. Y punto. Es decir, pero no es esto una guerra en la que se pueda avanzar rápidamente, y de hecho lo que estamos viendo, que es tremendo, es un manejo ya de los drones espectacular. Como tú bien decías, millones de drones que se fabrican y que ya incluso los propios el personal civil, la gente, los civiles que están en las zonas en conflicto, se han acostumbrado a ellos, de tal manera que tú ves operadores de drones rusos, como yo he visto, que van por una ciudad, un civil, para que no le confunda, le saluda, le dice, tal, que yo soy un civil. Y entonces el dron coge, se va hacia otro lado y va buscando algún vehículo militar o lo que sea. Porque ya se ha convertido en algo cotidiano en la vida de los civiles que están en el frente, o sea, que están en las ciudades, que están en las zonas de guerra. Pues eso es algo que está cambiando su vida y que la va a cambiar también la de los europeos, porque cuando acabe esta guerra, el uso de drones masivo en situaciones de paz para controlar a la población en Europa va a ser brutal, pero brutal. En una distopía orwelliana en la que ya estamos, pero tremenda, donde las libertades ya están desapareciendo a una velocidad espectacular. A la cabeza, como no, nuestros queridos amigos los británicos, donde allí ya decir cualquier cosa que se salga un poquito fuera de la línea oficial te lleva a la cárcel. Sí, estaba mirando a un youtuber, un joven youtuber, sí. De más de 22 o 23 años, que hablaba así como nosotros a favor de Palestina y del pueblo palestino y condenaba lo que hacía Israel, pero sin ningún... Lo fueron a buscar y lo arrestaron en su casa, delante de sus padres, vivía con sus padres y se lo llevaron preso. Así son los ingleses, así son los británicos. La última vez que consulté los datos, habían metido en la cárcel a 14.000 personas por publicar cosas en Internet, pero cosas de lo más simples. Es decir, pues eso, que apoya a Palestina y que estoy en contra del Estado de Israel. Pues sí, suficiente. Es decir, no adentro, a la cárcel. Pues esta es la libertad de expresión de las democracias occidentales. Las democracias tienen lo que yo dispo. Sí, es decir. Así estamos, mi querido Fernando.
Efectivamente. Conversar contigo, ya estamos llegando a la hora, les decimos a los amigos que se suscriban al canal, que ahora cuando terminemos dejen abajo un comentario, un dedo para arriba, compartan los contenidos. La censura es impresionante. Yo directamente he desaparecido de Twitter y en Instagram casi, a pesar de que publicamos 3 o 4 posts por día, tanto en cada una de las redes sociales, con el equipo de producción que tenemos en el canal. O sea, extraemos extractos de estas conversaciones de 1 minuto, de 1 minuto y medio más o menos, lo subimos tanto a TikTok, a Twitter y a Instagram y prácticamente nadie las ve. Y no es cuando antes lo veían 20.000 personas. Hoy hay 50. Esto es censura, censura. Así que amigos, compartan los contenidos, ayúdennos a llegar a más personas. Fernando, muchas gracias, nos vemos la semana próxima, ¿te parece? Así es, seguiremos hablando de estos y otros temas. Un abrazo y hasta luego. Hasta muy pronto. Hasta muy pronto. Amigos, mañana por la mañana con Esteban Carrillo, como es habitual, hablaremos siempre de Palestina, porque amamos al pueblo palestino y es la víctima frente a estos asquerosos, piojosos sionistas de Israel. Un abrazo, amigos, hasta mañana.